Ciencia UNDEC. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Ciencia UNDEC, el programa de Radio Universidad, donde te mantenemos informado de toda la ciencia y la investigación que acontece en nuestra universidad. Hoy tenemos un programa dedicado a la salud, a la alimentación y su complemento con la parte física deportiva. Antes saludamos a nuestro equipo, Ezequiel Tapia en la operación técnica, Renata Perano en la co-conducción, Ignacio Escalet, que ya se va a sumar a este programa. Y bueno, ¿cómo están, chicos? Bienvenidos. Buenas tardes a todos, espero estén teniendo una linda tarde de miércoles. Y nada, decirles que espero disfruten mucho lo que va a ser este programa de miércoles de Ciencia UNDEC. Como les anticipé, en nuestra primera parte del programa vamos a recibir a la nutricionista Natalia Leal, quien nos va a hablar cómo nos tenemos que alimentar a la hora de practicar una actividad física. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que no debemos hacer? Lo vamos a desarrollar con ella. En la segunda parte del programa, el profesor en educación física, Gonzalo Fernández, nos va a estar hablando del entrenamiento en sí. ¿Cuál es la forma correcta de hacerlo? ¿En qué momentos del día? Vamos a hablar de la intensidad, los cuidados, los pros y los contras, lo que debemos hacer en cuanto a nuestro entrenamiento, ya sea en nuestra casa o en un espacio físico como un gimnasio. Así que comenzamos con este programa, ¿no? Exactamente. Ciencia UNDEC. Primer bloque de Ciencia UNDEC y ya la tenemos acá, como siempre, un placer tenerla a la magíster Natalia Leal, magíster en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, es docente investigadora de nuestra universidad, participa en varios proyectos de investigación. Y bueno, la hemos tenido para acá para hablar, siempre la buscamos porque nos interesa muchísimo todo lo que tiene para compartir en materia de nutrición, etiquetado frontal y todos temas afines a lo que es a la alimentación. Saludarte, Nati, muchas gracias por venir, un placer tenerte como siempre. Gracias Karina y equipo, porque es un gusto venir y acompañarlos y tratar de los temas que tanto nos interesan y que tienen que ver con la vida cotidiana. Sin duda, bueno, disculparnos porque sabemos de que estás con muchas cosas entre el trabajo, el estudio, la investigación y bueno, que estés acá en este espacio de Radio Universidad para contarnos. Es un placer, y nuestro agradecimiento. Gracias. Natalia, contanos, siempre nos preguntamos y nosotros cuando a la hora de realizar una práctica deportiva, ¿qué es lo que debemos hacer en materia de alimentación? ¿Qué es lo correcto, lo permitido y que hoy no lo sabemos y lo hacemos lo que no se puede? Desde tu mirada, desde la nutrición, desde la medicina, ¿qué es lo recomendable? Bien, bueno, por ahí capaz que lo primero sea diferenciar bien lo que es una actividad física, de lo que es ejercicio físico y de lo que es una práctica deportiva. Por ahí muchas veces hablamos de actividad física a nivel global y las características, los parámetros, el movimiento y el gasto calórico va a depender de esa clasificación, ¿no? Una actividad física sería una actividad que nos pone en movimiento, que tiene un mínimo de gasto energético, pero lo podemos hacer a modo de trabajo, o sea, ir, volver, hacer las compras, hacer alguna actividad doméstica. Eso implica una actividad física. Un ejercicio ya lleva algo programado, con mayor gasto calórico, y una práctica deportiva ya implica otros tiempos, otro rendimiento, otra rutina. Entonces, capaz que lo que primero deberíamos saber es qué tipo de actividad estamos hablando, si es actividad física, ejercicio o deporte, y la frecuencia. El horario, digamos, por eso siempre dentro de la parte alimentaria se tiene que conocer esa rutina y en base a eso hablar de alimentación, ¿no? El horario en el que lo realiza, la frecuencia, la intensidad, si lo hace de manera de hobby o lo hace de manera ya a otro nivel. Entonces, en base a eso se plantean las pautas de la alimentación. Perfecto. Natalia, en base a esto que estás diciendo de la intensidad, de la frecuencia, ¿qué mitos sobre la comida consideras que están más instalados y deberíamos dejar atrás como deportistas? Bueno, muchas veces se habla de la fibra, ¿no? Y hay como un ruido dando vuelta que cuando se habla de fibra, algunos interpretan que es fibra dietaria, digamos fibra que viene de los vegetales como la avena, y la fibra muscular, que es la que se intenta formar con la práctica deportiva. Entonces, a veces interpretamos que la avena va a ayudar con nuestra masa muscular y no tiene ninguna relación.
Lo del ayuno también, a veces se puede llegar a practicar, pero bajo cierto lineamiento. El exceso de proteína también. Y los valores de hidratación también, ¿no? Hay mucha gente que sale a correr, sobre todo en el verano, con buzos, con mucha ropa, y lo que logra es deshidratarse, no necesariamente gastar más calorías ni perder masa grasa. Hay varios mitos en relación a la actividad física. Perfecto. Y respecto a esto que hablas que comentabas de la hidratación, ¿podemos notar algún cambio contradictorio respecto a una sobrehidratación? Sí, la sobrehidratación tampoco es positiva, ¿no? Si bien el mayor riesgo es la deshidratación, estar hidratado de más también diluye ciertos componentes minerales y disminuye las condiciones de rendimiento. Así que por eso hay que evaluar bien las pérdidas y en función a eso determinar los periodos de hidratación. Hay actividades físicas que son de mayor duración, por ejemplo el training, el running, que nos llevan más tiempo, por lo tanto hay que poner periodos de hidratación. Y hay otros tipos de prácticas deportivas que necesitan una hidratación un poco más aislada. Perfecto. Nati, ¿cuáles son las claves para una buena alimentación pre y post actividad física? Bien, lo que tenemos que tener en cuenta es que la actividad física, digamos, si ya lo llevamos al plano deportivo, necesita una cierta base de glucógeno. El glucógeno es el azúcar que se encuentra en nuestro músculo. Es lo que pone a disposición todo el resto del mecanismo que se va a ir desbloqueando a medida que realizamos la actividad física. Entonces, si no hay una base de azúcar, de glucógeno en este músculo, la actividad se va a realizar igual y va a entrar en cetosis, que es cuando comienza a buscar otro tipo de elemento nutriente porque no está la base de azúcar. Perfecto. Además de la alimentación, la hidratación, como ya nos comentaste, es un factor clave. ¿Qué recomendaciones nos podés dar, Natalia, para mantenernos bien hidratados tanto antes, durante y después del entrenamiento físico? Bien. La hidratación tiene que ir reponiendo aquello que vamos perdiendo, ¿no? Siempre y cuando partimos de una buena hidratación. Entonces, la idea es reponer a través de agua. No siempre es bueno, pero no es suficiente. Hay que agregarle mineral. Entonces, dependiendo el ritmo de esa actividad física, hay que agregar bebidas isotónicas. El riesgo de una bebida isotónica y del exceso de una bebida isotónica es que justamente está agregando minerales en exceso, que a su vez necesitan de agua para poder diluirse y poder trabajar. Entonces, todo es en función de la práctica deportiva y del tiempo que lleva. Pero la hidratación debe estar previa, durante y posterior. Cuando hablas de recomendaciones, todas las que nos mencionaste, y teniendo en cuenta de que hoy por hoy, desde los niños hasta los adultos mayores, hacen ejercicio en su casa, van a gimnasios, realizan alguna actividad física. ¿Estas recomendaciones son para todos o para determinados públicos en particular? Para determinados públicos, digamos, o grupos etarios, hay distintas recomendaciones, ¿no? Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud nos dice que los niños y adolescentes tienen que hacer 60 minutos diarios de una actividad moderada a intensa. 60 minutos diarios, que sería jugar, en realidad, jugar 1 hora por día. Y a la vez, el dato que nos tira la OMS es que el 80% de estos niños y adolescentes no lo hacen. Entonces, hay mucho sedentarismo, hay mucho actividad de teléfonos, de computadoras, y la actividad física que realizan es una actividad mucho más acotada. Entonces, lógicamente, que si el niño o el adolescente no realiza una práctica deportiva intensa, hay algunas recomendaciones que están de más, ¿no? Pero lo ideal sería fomentar esa práctica deportiva a nivel de todos los grupos etarios. En el adulto, por ejemplo, tenemos que hacer 150 minutos. La recomendación de la Organización Mundial de la Salud son 150 minutos por semana, repartidos en 5 días, 30 minutos por día. Aún así, la mitad de la población no lo hace.
Entonces tenemos bajos índices de actividad física. Hay una encuesta nacional de actividad física y deporte que se hizo en el 21 y la verdad que arroja valores que segmenta la población de acuerdo al grupo etario, de acuerdo al nivel de instrucción, y en función de eso deberíamos trabajar para potenciar los espacios de prácticas deportivas. Nati, y hoy por hoy podemos decir de que han aumentado los casos de obesidad en los niños, que es algo que preocupa a la comunidad médica. Sí, viene de la mano de estos valores. Si decimos que el 80% de los niños y adolescentes no están jugando 1 hora por día, que era una práctica normal y natural de los niños en décadas anteriores, ni siquiera estamos hablando de una práctica deportiva, estamos hablando de jugar, de salir, dar una vuelta en bici, de jugar un partido de fútbol con los amigos, de salir a caminar, no se hace. Entonces, eso implica un aumento en los valores de obesidad, el síndrome metabólico, una diabetes que generalmente hoy por hoy se presenta en edades menores de lo que se presentaban décadas atrás. Y la actividad física deportiva o el ejercicio tiene que ir de la mano, sí o sí, de una planificación alimentaria. Sin duda, poca actividad física y mala alimentación no es una buena recomendación para un niño. Claro, no. Otro de los datos que arroja esta encuesta es que, por ejemplo, el 25% de los adultos, es decir, 1 cada 4 adultos, la última vez que hizo actividad física fue en la escuela. Y estamos hablando de adultos de 30, 40, 50 años, que la última vez que realizaron una actividad física programada, con un determinado ritmo, fue cuando fueron a la escuela. Natalia, a nivel local, acá en Chilecito, lo último, el año del 2024 que tuvimos como invitada, hacíamos hincapié en esto, en que la mala alimentación, los índices de obesidad que habían aumentado, ¿esos números se mantienen? ¿Bajaron? ¿Subieron? No hay encuestas nuevas, pero todo apunta a que se mantiene por el momento. El gran avance que se realizó con el etiquetado frontal es algo muy beneficioso, si bien tuvo algunos cambios y modificaciones en este último tiempo, los resultados lamentablemente no se van a ver a corto plazo, no vamos a ver una gran modificación, pero sí sabemos que implementar ese tipo de políticas en el plano alimentario a largo plazo sí son beneficios. Lo hemos visto en otros países. Sin duda. Es cuestión de compromiso, responsabilidad y abordar esta problemática. Claro. Vienen trabajando desde el área de salud del hospital, el área de nutrición, lo vienen trabajando con diferentes propuestas, así que sin duda van a bajar esos índices. Natalia, en el segundo bloque hablamos de las modificaciones en el etiquetado frontal de los alimentos, ¿te parece? Bárbaro, dale. Sí. Ciencia UNDEC. Segundo bloque de Ciencia UNDEC, y acá la tenemos a nuestra invitada, Natalia Leal, magíster en Ciencia y Tecnología, Nutrición de los Alimentos. ¿De qué hablamos? ¿Cómo nos alimentamos a la hora que decidimos o realizamos una práctica deportiva, ya sea en nuestras casas o en un gimnasio o en cualquier otro espacio? Bien, Natalia, la ley de etiquetado ha sufrido una serie de cambios. ¿Quieres comentarnos acerca de eso? Bien, sí. La verdad que durante muchos años, casi 10 años, estuvo trabajando para la ley de etiquetado, que salió y fue, la verdad, que muy bien recibida por todo el ámbito de lo que somos los colegiados de nutrición, sobre todo porque es un soporte y una gran ayuda a la hora de poder trabajar con nuestros pacientes. Pero bueno, este año ha sufrido algunas modificaciones que tiene que ver básicamente con los octógonos, ¿no es cierto?, que estábamos acostumbrados, que nos hablaban del exceso de calorías, de azúcares, de grasas y de sodio. La modificación es que hoy por hoy se va a tener en cuenta solamente los ingredientes agregados, ¿no?, para poder identificar esos octógonos. Es decir, que si naturalmente el alimento tiene grasas, por ejemplo en los quesos, se habrán visto, creo que fue el alimento que más marcó la diferencia cuando íbamos al súper y veíamos los quesos untables o los distintos tipos de quesos, y todos tenían sellos, ¿no? Por lo menos 2 o 3 sellos tenían, la mayoría tienen 4, y es porque, lógicamente, en el proceso industrial de la elaboración del queso, nos quedamos con la proteína y la grasa de la leche, ¿no? Entonces concentra la proteína y la grasa. Entonces, naturalmente, ya de base, tiene un concentrado de grasas elevado.
Hoy por hoy ese concentrado propio del alimento no va a estar tenido en cuenta, por lo tanto los quesos sacan y pierden 2 o 3 sellos, porque ya no van a tener ese exceso de grasa extra. Pero en realidad el alimento lo sigue teniendo la grasa. Ese es el problema. Entonces, no va a estar identificado, no va a haber un octógono que nos diga que tiene exceso de grasa, pero en realidad sí lo tiene. Natalia, ¿y eso es bueno? ¿Es positivo para la medicina? Y para nosotros como consumidores. Creo que el que más sale ganando acá es la industria alimentaria. Son los que van a poder vender más ese producto. La excusa o la idea, digamos, de poder modificar la ley tiene que ver con que las empresas han perdido ventas y han perdido posibilidades de exportación. Entonces, la idea es disminuir los sellos. El tema es que disminuir los sellos es disminuir la capacidad de información de las personas. Sin duda, sin duda. Y ¿desde cuándo que se comenzó a aplicar esta modificación en la ley de etiquetado? Hay un margen de tiempo que se vence ahora en abril, donde las industrias tienen que volver a presentar la información nutricional. Es más, antes había que hacerlo a través de una declaración jurada, donde el director técnico de la empresa informaba los ingredientes, los porcentajes y daba a entender, o avisaba si tenía o no que poner octógonos. Hoy por hoy esa declaración jurada es secundaria, se puede hacer o no. Por lo tanto, la empresa tiene como mayor libertad en presentar un etiquetado sin sellos y nadie va a investigar demasiado si los tiene o no. La verdad es que podríamos decir que no es un cambio positivo. No es un cambio positivo, si bien es cierto que, digamos, lo que buscaba esta ley era como empoderar al consumidor y poder elegir con mayor libertad. O sea, no se estaba diciendo que no se debían consumir esos alimentos, sino que nos daban como un margen de aviso. Si veías un alimento que tiene un octógono y el otro tiene 4, bueno, posiblemente por el beneficio familiar uno elegiría el que tiene menos sellos que el que tiene más. O poder elegir con mayor frecuencia aquellos alimentos que tienen menos sellos y dejar aquellos que tienen más sellos para consumo menos habituales. Nati, para ir cerrando, la verdad que sin duda que es sumamente valioso todo lo que hemos aprendido en el programa de hoy. Para volver al tema de la alimentación. Un adulto mayor, quiere iniciar una práctica deportiva en algún lugar. ¿Qué recaudo tiene que tener en cuanto a lo alimentario? Bien, yo creo que lo prioritario es realizar una comida previa, ¿no? Todo dependiendo del horario en el cual esta persona pueda realizar actividad física. Siempre lo que se busca es que haya hidrato de carbono antes. Entonces, esos hidratos de carbono pueden ser una fruta, puede ser un pan blanco, pero un pan integral también, una mermelada, algo que nos brinde el azúcar necesaria para realizar la actividad física y no gastar nuestras propias fibras musculares en la misma actividad. La hidratación previa, durante y posterior, y el agregado de las proteínas posterior a la actividad física. Si bien hay algunos tipos de prácticas deportivas que necesitan proteína pre y post-entreno, la gran mayoría necesita los carbohidratos primero y las proteínas, que sería huevo, queso, leche, yogur o legumbres, posterior a la actividad. Nati, y no hay para hidratarse el agua. Sí. Ningún otro. Claro, básicamente el agua y una bebida isotónica en ciertos y determinados casos. Y ahora que se viene el frío, ¿cómo sería? Agua. ¿Lo mismo? Agua. Siempre la pérdida de agua nos suele dar un mensaje que es la sed, ¿no? La sed nos está dando como un primer parámetro de que debemos recuperar aquel líquido que estamos perdiendo. A medida que vamos avanzando en la edad, los adultos mayores van perdiendo la capacidad y la sensación de sed. Por lo tanto, se deshidratan, pero no tienen la necesidad de reponer esa agua. Así que sí o sí, el agua debe estar formando parte de la actividad deportiva. Y hoy por hoy los deportistas reemplazan el agua por el agua con limón. ¿No es recomendable? No le va a cambiar, digamos, eso entra dentro de los mitos también. El hecho de que el ácido del limón supuestamente quema las grasas o que incrementa el gasto calórico no es real. Puede ser, hay gente que necesita saborizar porque no les gusta el agua como tal. Para saborizarlo no habría problema, pero no tiene ningún beneficio extra agregarle limón.
¿Estás realizando alguna actividad física? Realizo actividad física. No sé si cumplo tanto lo que pide la Organización Mundial de la Salud, pero hago 2 veces por semana algo de actividad localizada y training running. Bueno, eso como vos como nutricionista, tu recomendación es esa. Realizar la actividad física, estar bien hidratado, una buena alimentación y dejar de lado los mitos. Sí, poder buscar por ahí un profesional que pueda guiarlos de acuerdo a lo que decíamos al inicio, al tipo de práctica deportiva, a la frecuencia, a los objetivos que estás buscando. Por ahí hay alguien que lo hace solamente por el goce, por el deseo de realizar una práctica deportiva, y hay otros que lo hacen con una vista más puesta en la salud. Entonces, en función de eso, organizar un buen plan deportivo con una alimentación correspondiente. Bien, ya hablamos del impacto de la alimentación en el bienestar físico. Ahora, ¿cómo influye nuestra calidad de alimentación en el bienestar emocional? Sí, bueno, influye mucho. Justamente la semana pasada estuvimos en una capacitación con Mónica Katz, que es una de las personas referentes en obesidad en Argentina, y ella rescataba nuevamente cómo la comida, ¿no es cierto?, aumenta nuestros valores de dopamina. Lo aprendimos así desde bebés, desde chicos. Entonces, las prácticas deportivas, por ejemplo, también tienen un incremento en la dopamina. Nosotros nos sentimos mejor, nos sentimos plenos cuando realizamos actividad física y también cuando comemos. El tema es que hay como un sistema de recompensa donde la vida nos agobia en otros estados de la vida y bloquea nuestras emociones, y nos ha quedado solamente la alimentación como un deseo que aumenta nuestros valores de dopamina. Entonces volvemos constantemente al alimento tratando de sentirnos mejor, ¿no? Lo que hay que hacer es buscar o indagar qué emociones nos hacen comer y, bueno, tratar de regularlas en función de poder hacer otra cosa que nos dé paz o que nos dé tranquilidad o que nos dé felicidad, que no sea la reciprocidad con la comida. Perfecto. Natalia, tenemos una consulta de un oyente. Nos pregunta, le interesa saber tu opinión como profesional, ¿no?, como nutricionista, sobre la mirada de otros colegas tuyos que sugieren comer solo carnes grasas de la carne y verduras, entre ellas brócoli, acelga, espinaca, huevo, y no comer nada de carbohidratos, eliminando totalmente el pan y sus derivados. Esa es la recomendación de otros nutricionistas. ¿Cuál es tu valoración sobre? Sí, hay, varias líneas, ¿no?, de formas de trabajo. Lo ideal, en mi punto de vista, es no demonizar alimentos. O sea, no hay alimentos buenos y alimentos malos. Hay alimentos que si los consumimos excesivamente, sí, son dañinos, y hay alimentos que si los sacamos totalmente de la alimentación cotidiana, también estamos generando un daño y un roce. Hay situaciones especiales en las que uno puede tratar de trabajar con los alimentos keto, que serían estos que son solamente a base de proteínas y de grasa, eliminar los hidratos de carbono, ¿no es cierto? En mi punto de vista, considero que hay un plan que se llama No Dieta, que es justamente el plan que genera esta doctora médica nutricionista Mónica Katz, que nos habla de no demonizar alimentos y ya no hablar más de dietas, ¿no? Esto sí, esto no, esto solo el fin de semana, esto por la noche. El permitido, ¿no? Entonces, poder hablar de una alimentación consciente. La alimentación consciente nos dice, bueno, ¿qué emociones me hacen comer? ¿Qué emociones me bloquean las ganas de comer? ¿Por qué hay este alimento que lo consumo tan masivamente en relación a otros? Si sé que esto es saludable, porque es bárbaro, yo también sé que el brócoli, ¿no es cierto?, me da ciertos nutrientes y que me da sensación de plenitud y me aporta fibra, pero no puedo vivir a base de 4 o 5 alimentos toda mi vida, ¿no? Tengo que combinarlos, pero tengo que ser consciente en saber con qué frecuencia unos y con qué frecuencia los otros. Natalia, un placer haberte tenido, aprendimos muchísimo y bueno, vamos por el buen camino con la actividad física, ahora tenemos que sumarla a la alimentación, pero nos aclaraste muchas dudas que teníamos no solamente nosotros, sino nuestra audiencia, porque nos está consultando. Así que muchas gracias, Natalia, por venir a Ciencia UNDEC.
Muchas gracias, Natalia, en especial por derribar varios mitos que ya teníamos instalados. Sí, y yo les agradezco a ustedes porque siempre es una gran alegría venir, visitarlos, estar, y bueno, poder hablar de temas que nos interesen. Y bueno, si hay alguna duda o consulta, me acercaré de nuevo y estoy en el consultorio en el Hospital Mostra. En la clínica por ahora, No. muchísimo trabajo, la docencia, el investigar con otros. y sí, pero bueno, ha sido un placer tenerte, aprendimos muchísimo y bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Ciencia UNDEC. Iniciamos el segundo bloque de Ciencia UNDEC y tenemos a nuestro próximo invitado, que es un placer tenerlo por primera vez, el profesor Gonzalo Fernández, quien... Renata Condano, ¿quién es Gonzalo? Bien, Gonzalo, además de profesor en Educación Física, es docente en la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires en todos los niveles. Es preparador físico de rugby, categorías juveniles del Club Atlético y Progreso de Bransen. Además, es entrenador personalizado del Gimnasio Urban y del Gimnasio Truth. También es preparador físico del Nevado Rugby Club de Chilecito La Rioja. Además, también es preparador físico de básquet del Club Atlético Chilecito del primer equipo masculino de Chilecito La Rioja. Y por último, Gonzalo también es preparador físico del Club Atlético Chilecito del primer equipo y U17 femenino de Chilecito La Rioja también. Trabajó en Buenos Aires hace unos años y hoy tenemos el placer de tenerlo acá en Chilecito. No solo en el Club Atlético Chilecito, en el equipo de básquet, sino también en un gimnasio Truth que se encuentra ubicado, ayúdame Gonzalo, en San Nicolás 253. Gonzalo, como dije, es un placer tenerte y bueno, saludarte. Buenos días a ustedes, bueno, y también para mí es un placer estar acá en este momento. Gonzalo, estuvimos hablando de cómo nos alimentamos en la previa a una práctica deportiva. Ahora, con tus conocimientos y la primera vez que nos acercamos a un gimnasio, ¿cuáles son los recaudos que debemos tener? ¿Vamos de golpe, con mucho tiempo, con levantar mancuernas? ¿Cómo sería el primer contacto con una actividad física? Y por ahí depende mucho, más que nada del profesor, de cómo lo maneje. Siempre tiene que hacer una evaluación. Puede ser una evaluación a través de los mismos ejercicios que uno está haciendo, digamos, a través de eso, o si no, a través de algún test que son específicos para algún tipo de movimiento, actividad. Y eso por ahí yo lo veo más que nada que depende mucho más del profesor. La persona tiene que ir y ahí, bueno, en base a cómo lo ve el profesor y cómo se mueve, ahí se toman las decisiones el profesor o quien esté a cargo del entrenamiento, el instructor. Puede ser, hay muchas veces que instructores realizan cierto tipo de actividad, como puede ser trófito, algo funcional, y ahí él va a ser él o ella va a ser quien tome las decisiones de cómo seguir. Yo creo que para empezar a hacer actividad puede empezar cualquiera, hasta muchos por su cuenta, digamos, que primero que se empiezan a mover y después, bueno, la idea es ver que se muevan de la mejor manera posible, hacer movimiento de calidad. Creo que ahí está la clave. Pero para empezar hay que tener ganas. Hay que tener ganas, sí. Muchas veces decimos, voy a comenzar a realizar una actividad física y yo quiero imponerle al profesor estar 3 horas en el gimnasio, levantar peso. ¿Por qué te pasa? Muchas veces te pasa de que va gente y te dice, quiero hacer esto, quiero hacer este otro. Pero no, tiene que haber el acompañamiento sin duda del profesional. Es que en realidad, por lo menos de la manera en la cual yo trabajo y mis colegas con quienes compartimos el espacio, trabajamos, es de esa manera, viendo no tan solo con el objetivo con el que viene la persona, sino las capacidades que tiene también. Sin duda. Gonzalo, ¿cuáles son los principales factores que debemos considerar al momento de diseñar un plan de entrenamiento? Creo que creo que lo acabo de decir, es la persona, los objetivos que tiene y también cómo se mueve, sus capacidades. Muy bien.
¿qué necesito para llegar a ese objetivo? Por ahí muchas veces tengo que hacer alguna actividad previa, algún ejercicio previo antes de ir directamente a ese objetivo. Me pasa mucho por ahí con chicos deportistas en los cuales no se mueven bien, entonces tengo que hacer las cosas básicas para después hacer potenciarlos para el deporte que ellos quieren. Es importante el calentamiento previo antes de eso, comenzar. En cuanto a lo que es la sesión, sí, siempre es importante hacer un trabajo previo, de iniciación a la actividad. Hay diferentes tipos de calentamientos, digamos. Yo por ahí soy más de trabajar primero la parte de movilidad, después hacer una activación de lo que es la zona del core, que sería más que nada, si bien algunos hablan de que el core es un sistema y no una zona del cuerpo, pero implica movimientos, gestos o posturas en las cuales se activan de la zona abdomen, glúteo y todo lo que es la cintura escapular, todo lo que es la zona, digamos, de estabilidad del cuerpo. Bien, creo que lo que es la actividad física es uno de los ámbitos que más mitos y creencias tiene. Respecto a eso, Gonzalo, ¿qué creencias equivocadas sobre el entrenamiento te gustaría desmentir? El no pain, no gain. ¿Qué le dice? Sí, Sin esfuerzo no hay resultados. Al contrario, hoy en día se está comprobando que es cada vez más peligroso. Sobre todo que hay se genera ciertos ámbitos y se está estudiando que está una gran cantidad de lactato y eso no puede ser bueno para el cuerpo. Esto del famoso llegar al fallo. Claro, el llegar al fallo sería digamos, hacer un entrenamiento extremadamente fatigante, ¿no? Muchas veces la gente dice, si no me fatigué, no entrené. Sí. Entonces, hay un entrenador soviético, el cual era de los años 60, 70, que él dijo, cansar a la persona lo puede hacer hasta un idiota, cansar a otro idiota, lo puede hacer un idiota, pero entrenarlo no. Entonces, muchas veces ese mito es, no me cansé, no entrené. Pasa todo el tiempo, me pasa por ahí en el gimnasio, yo que también hago preparación física de equipos, pasa, hoy no sentimos nada, hoy no sí, entrenaste. Muchas veces también hablamos, por ejemplo, el comentario de la gente que va al gimnasio, me duele el cuerpo, entonces eso significa que lo hice bien al ejercicio. Claro, eso también sería parte de lo mismo, por eso muchas veces se confunde entrenar con fatigarse, ¿no? Pasa sobre todo por ahí en estas épocas que son en los deportes, la mayoría está la pretemporada, que hay muchos que el objetivo es fatigar al deportista, cosa que hacer mucha cantidad de ejercicio y a una intensidad muy alta, y entonces pasa a veces que se pueden llegar a producir lesiones. Gonzalo, hay gente que va, en este caso puntual, el gimnasio, hay gente que va porque va a reforzar su actividad física en el marco de un deporte. Sí. Pero también hay personas que van por un tema de salud. Entonces, ¿es el mismo entrenamiento para el deportista que para la persona común? No. No son los mismos entrenamientos y a la vez depende el momento en el cual se está, depende tanto de deportistas como de personas que van por un tema de salud. Depende del momento en el cual están, depende el tipo de entrenamiento que te hace. A la vez va cambiando el entrenamiento de uno y otro según el momento del año que sea, y según, en el caso de los deportistas, siempre hay un momento del año en el cual se entrena de una manera o de otra, según si es pretemporada, temporada o postemporada, y a la vez en la temporada también está dividido, al inicio se entrena de una manera, al final se entrena de otra, porque se va sintiendo la carga, entonces por ahí al final ya se empiezan a manejar de otra manera las pausas. Las pausas en deportistas creo yo que son muy importantes. El tema de bien las pausas entre entrenamiento y entrenamiento, post-entrenamiento, el tema de alimentación, bueno, que recién estuve hablando, la nutricionista, creo que es fundamental. Y lo que es en tema de salud también, sobre todo pasa con los problemas traumatológicos, yo que sé, una lesión de ligamento cruzado anterior en la cual en ciertos periodos
posoperatorios o hasta el preoperatorio hay que entrenar de una determinada manera y después ir como paso a paso. Digamos, no es siempre lo mismo, ni siquiera dentro de lo mismo. No tan solo comparando deportistas con alguien que va a entrenar por un tema de salud, sino también dentro del mismo año del mismo deportista y dentro del mismo periodo en el cual va la persona por el tema de salud. De acuerdo a tu mirada, ¿cuál es lo recomendable para realizar una actividad física en un gimnasio? ¿Con qué frecuencia recomendás vos practicarla? Y por ahí depende de cada persona, pero yo creo que empezando de 2 o 3 veces por semana y trabajando en lo posible full body, lo que se llama, que es trabajar todos los patrones motores de movimiento en el mismo día y por ahí no dividir o por músculo o por sector del cuerpo, por decir tren superior un día, tren inferior el otro, sino trabajando 2 o 3 veces a la semana todos los patrones de movimiento, todo el cuerpo sería. Ahí yo creo que para iniciar está bien y después si queremos especificar por ahí si podemos llegar a cambiar o podemos mantener la misma manera pero por ahí aumentar un poco más el volumen, las intensidades. El uso de mancuernas en los adultos mayores sin duda que es importante, que ahí nos enfocamos más en un tema salud. Sí, los adultos mayores habitualmente van por un tema de salud. Y puede ser que algunos vayan por un tema social, porque es el momento en el cual salen de su casa, por un tema, entonces necesitan socializar con... Igualmente con peso moderado. Sí, y el trabajo por eso, y puede ser siempre el peso, tanto sea adultos mayores, niños, deportistas, jóvenes, lo que sea, siempre tiene que ser adecuado en base a la capacidad de esa persona que está entrenando. Sin duda, hoy en Trud podemos ver de que hay personas de diferentes edades, desde niños, adolescentes, jóvenes, adultos que van. Entonces eso demuestra de que hay un interés por el cuidado, por la alimentación saludable, por el cuidado del cuerpo, que viene acompañado de esto, del entrenamiento, lo que vos decís, de las recomendaciones que les hacen ustedes como profes de educación física. Porque muchas veces llegan ahí sin saber, quiero realizar una actividad física y bueno, es sumamente valioso e importante el acompañamiento del profesional con las indicaciones. Que eso tenemos que tener en cuenta nosotros los que vamos. Sí, eso es así, siempre hay que tener en cuenta todo eso. Bien, Gonzalo, creo que lo que más cuesta a uno hoy en día en lo que es gimnasio es la constancia. ¿Qué les recomendás a alguien que quiere empezar para mantener la constancia y no terminar dejando en 1 o 2 meses? Y por ahí que tenga la paciencia primero, hay que tener paciencia. Una de las características de todo tipo de gimnasia en la cual entra el trabajo de fuerza en el gimnasio es la sistematicidad, o sea, hay que repetirlo en el tiempo, con cierta frecuencia. Hay que tener paciencia y además hay que intentar superarse día a día. Yo creo que eso es algo que puede llegar a motivar a las personas, que superarse día a día. Y después también está por parte de el entrenador, ¿no? De ver de qué manera hago que esa persona, digamos, no se vaya, que esa persona siga y tenga esa sistematicidad, ¿no? Por ahí capaz, porque hay muchas veces que el alumno, bueno, se cansa de hacer siempre lo mismo, entonces por ahí dice, no, hago siempre lo mismo, y entonces por ahí el está motivarlo. Claro, motivarlo que siga y a la vez con diferentes tipos de actividades, por ahí haciendo ciertos cambios de actividades cada un determinado tiempo. Yo por ahí no soy tanto de cambiar tanto, pero sí por ahí cada tanto es necesario hacer el cambio de ciertas actividades, cosa que para que no sea tan monótono el entrenamiento y por ahí no se aburra. Hay personas que por ahí tienen la paciencia de hacer siempre lo mismo durante meses y no va a haber problema, pero hay otros que por ahí necesitan ese cambio. Perfecto. Gonzalo, ¿cuánto tiempo tarda el músculo en desarrollarse, teniendo en cuenta que va a depender de la frecuencia, del peso, pero desde tu mirada, ¿cuándo consideras vos?
Y eso va a depender mucho del organismo de cada persona. Eso depende mucho del organismo de cada persona, de los hábitos que tenga. Es fundamental no tan solo el entrenamiento, sino también la alimentación y además el tema del descanso. El descanso, las pausas que tengamos y el descanso en lo que es nocturno, que sea nocturno el sueño y que de 7 a 9 horas se aconseja. ¿Por qué? Porque se producen ciertos procesos dentro del organismo en ese momento en el cual se producen muchas adaptaciones. Y después, entre una sesión y otra, tanto sea ese periodo que yo digo, nocturno, o también en el periodo diurno, la vida diaria, igual hay que tomar tiene que haber cierto tiempo entre una sesión y otra para que se produzcan las adaptaciones, ¿no? Gonzalo, si bien hoy por hoy a los gimnasios van más gente joven que los adultos, ¿por qué es importante que un adulto mayor realice una actividad física? No me lo respondas ahora, en el próximo bloque, ¿te parece? Acá estamos, segundo bloque de Ciencia UNDEC, y estamos con el profesor Gonzalo Fernández. ¿De qué hablamos? ¿Cómo es el entrenamiento físico? Gonzalo, como te dije, muchos jóvenes los vemos en el gimnasio entrenándose para una práctica deportiva o para estar saludable, como vos me decías. Pero también de a poco se va sumando el adulto mayor al gimnasio. Ahora, desde tu mirada profesional, ¿por qué es importante que una persona adulto mayor realice una actividad física? Bueno, primero lo principal, digamos, sería para mejorar su calidad de vida, ¿no? Y pasa que los adultos mayores, después de los 45 años aproximadamente, se empiezan a perder, todas las personas empezamos a perder el músculo si no lo trabajamos, un gran porcentaje de masa muscular, lo que puede llegar a generar lo que se llama una sarcopenia, entonces una pérdida del músculo y además una pérdida de fuerza. Entonces muchas veces se hace muy, muy difícil en su vida diaria moverse, ¿no? Si alguien después de esas edades no se sigue moviendo. En cambio, al trabajar fuerza, sobre todo en el gimnasio, lo que hacemos es disminuimos eso, lo ralentizamos, sería ese proceso, ¿no? Entonces hasta muchas veces se puede llegar hasta ganar más masa, ¿no? Si se entrena en ciertas intensidades y con cierta frecuencia, en la cual alguien que entrenó siempre toda la vida lo puede llegar a hacer, pero eso lo ralentizamos y entonces mejora la calidad de vida y va a poder hasta por ahí muy grande realizar ciertos movimientos que por ahí si no realiza la actividad, en este caso que estamos hablando del trabajo de fuerza en el gimnasio, no sería posible. Sin duda. ¿Alguna pregunta, Renata? Por ahora no, ya me respondiste todas las preguntas que tenía y en especial derribaste este gran mito del no pain, no gain. Okay. Gonzalo, sin duda aprendimos muchísimo con tu palabra, con tus consejos. Y bueno, estás en TRUT, en el gimnasio, estás en el Club Atlético Chilecito como entrenador, también como asesor. Y bueno, te veo en el gimnasio y con qué responsabilidad, con qué compromiso asesoras a tus estudiantes, que es sumamente valioso. Así que bueno, agradecerte por tu participación acá en el programa. Bueno, sí, no, y el tema asesorando a la gente, ese es, digamos, mi trabajo, entonces básicamente por eso lo llamamos. Y bueno, muchas gracias por invitarme acá al programa. Y tenemos otro tema pendiente para más adelante. Sí, eso cuando quieran, no hay ningún tipo de problema. Muchas gracias, Gonzalo, un placer haberte tenido. De esta manera, Renata, llegamos al final de Ciencia UNDEC. Nos acompañó, mi nombre es Karina Núñez, nos acompañó Ezequiel Tape, la operación técnica, Renata Perano, también la co-conducción, Ignacio Escalet, que si bien hoy no puede estar con nosotros, pero también forma parte del programa. ¿Cuándo nos volvemos a encontrar?
Bien, si no pudieron escucharnos, nos pueden volver a escuchar los sábados y domingos de 11 a 12 horas y si no, ver un pequeño resumen en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, que figuramos como @CienciaUNDEC. Muchas gracias por habernos acompañado en un nuevo programa de Ciencia UNDEC. Los esperamos el próximo miércoles a las 19 horas y no se olviden, sábados y domingo estamos nuevamente al aire por Radio Universidad 104.1. Muchas gracias. Llegamos al final de Ciencia UNDEC. Ciencia UNDEC.